Ya, listo, excelente. Entonces voy a compartir el documento y continuamos. La tarea no la he subido porque teníamos problemas con el aula virtual. Esperemos que hoy en la mañana ya se normalice y yo les doy la indicación a través del grupo de WhatsApp. Listo, ahí tenemos, nos habíamos quedado, creo que hasta ahí. Habíamos hablado acerca de la ecuación de Shockley, decíamos que era muy distinta a la que utilizábamos en el BJT. No se olviden que hoy estamos estudiando el FED, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la ecuación del drenador es igual a IDSS, que corresponde a la corriente máxima, ¿sí? Y que multiplica 1 menos BGS sobre BP, ¿no? Siendo BP, pues un valor que nos da el fabricante y los niveles de IDSS también nos los da el fabricante, ¿sí? Entonces, tenemos acá. Parecido a lo que se venía haciendo en la recta de carga del BJT, igual de la misma manera, pues vamos trabajando acá para los diferentes valores que podríamos nosotros dar a BGS en función de BP, desde luego, ¿no? Primero partimos con el valor de 0, luego con valor igual, ¿sí? Y así sucesivamente. Y se va generando la tabla. De esta misma ecuación, ojo, de esta de aquí, de esta ecuación, si nosotros despejamos en este caso el valor de BGS, vamos a obtener esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, no tendríamos problemas, ¿no? Si despejamos BGS, y tendríamos que BGS es igual a BP, que multiplica 1 menos raíz de ID sobre IDSS, que no es nada novedoso. Entonces, aquí tenemos los diferentes valores que considera el texto para efectos de poder graficar nuestra recta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, fíjense, una tablita. Decimos cuando BGS es 0, vemos el valor de ID es igual a IDSS. Cuando BGS es 0.3BP es igual, tenemos que ID es igual a IDSS sobre 2. Si quieren lo podemos hacer solamente de manera de ejemplo para que usted lo obtenga, ¿no? ¿Dónde está la ecuación? Tenemos acá. Sí, voy a ponerle a un ladito para poder hacer. Tendríamos ID IDSS que multiplica a 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el texto? Lo que hace es variar de acuerdo a esa tablita. Dice, cuando BGS es 0. Entonces vamos para el primer valor, ¿no? Sí, 2 puntos, BGS es 0. Si BG es igual a 0, ¿sí? Nos quedaría aquí 0 dividido para BP es 0, nos quedaría 1 al cuadrado es 1, entonces, por lo tanto, ID es igual a IDSS.
¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Sí. Vamos a suponer que BGS 0B3 BP, entonces tendríamos I de sería igual a I de SS. Tendríamos 1 menos. Me dice que BGS vale 0,3 BP. Pondríamos aquí 0,3 BP. Tendríamos así, ¿no? Tendríamos que esto es igual. Aquí sería. Tendríamos 1 menos 0,3, sería 0,7 al cuadrado es 0,49, es decir, aproximadamente 0,5, ¿no? Entonces sería 0,5 y de SS. O lo que es lo mismo, I de SS sobre 2, que es el de aquí, ¿sí? ¿Estamos claros, por favor? ¿Alguna pregunta está ahí? No hay. Oh, creo que esto es sencillo, ¿no es cierto? Borramos todos los dibujos, tenemos aquí sí. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo para tener la idea, ¿no? Dice, trace la curva de transferencia definida por IDS, fíjense, estos valores nos da siempre el fabricante, ¿no? Sí. Nos dice tal que IDS es igual a 12 miliamperios y BP es igual a menos 6 voltios, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ir variando de acuerdo a la ecuación de Shockley que ya la hemos venido viendo, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros aquí nuestro eje, tenemos ID, tenemos BGS, ¿sí? No se olvide que tenemos BGS acá. Y para el caso del FED, nosotros tenemos que nuestro BP siempre será negativo para este tipo de FED, ¿no? Entonces, vamos graficando, entonces decimos, cuando ID era igual a IDSS, ¿para cuándo me daba el valor? ¿Se acuerdan la tabla? Cuando BGS era 0. Entonces, para los 12 miliamperios tengo aquí este punto BGS. Este es nuestro primer punto, ¿no? Luego tengo cuando BP es igual, en este caso, a menos 6. ¿Sí? Entonces deberíamos nosotros, ¿sí? Nosotros reemplazar en la ecuación. ¿En cuál? En la de Shockley. No se olvide, la ecuación de Shockley tenemos que ID es igual a IDSS que multiplica 1 menos BGS. Esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos, ¿qué me dice? Cuando BP es igual a menos, en este caso, 6 voltios. ¿Sí? Fíjese, ¿sí? ¿Reemplazamos dónde? Nosotros reemplazamos igual a acá, ¿no? Tenemos nuestro eje es igual a menos 6 voltios, ¿sí? Ubicamos aquí, que en este caso es igual a BP, ¿sí? Menos 6 voltios, tenemos estos dos puntos. Y ahora necesitamos encontrar estos dos puntos de aquí. ¿Cómo? Sencillo. Vamos a ir haciendo cuando, por ejemplo, cuando el BGS es la mitad del BP, ¿sí? Cuando es menos 3, por ejemplo. Decimos, si BGS, digo, si BGS es igual, ¿sí? A BP sobre 2. ¿Nuestro BP cuánto vale? Nuestro BP vale menos 6, ¿sí? Entonces sería menos 6
sobre 2 es igual a menos 3. Entonces decimos ID es igual, sí. El IDSS ya nos dieron. ¿Dónde está? Aquí está el IDSS, ¿dónde está? Nos dieron 12 miliamperios, ¿no? Entonces sería aquí 12 miliamperios. Que multiplica a 1 menos, sí, BGS, que en este caso, sí, ¿cuánto vale? El BGS vale menos 3, sería menos 3 aquí. Y el BP valía ¿cuánto? Menos 6. Esto al cuadrado. Y D es igual. ¿Cuánto da eso, por favor? Vamos a sacar la calculadora. Tendríamos aquí, sería menos dividido para menos, me queda más. Esto es un medio, entonces sería 1 menos 0,5. Me quedaría igual 0,5 al cuadrado, sería 0,25 por 12. Punto 25 por 12 es 3, ¿sí? Entonces me queda aquí ID es igual a 3 miliamperios. Entonces, simple. Decimos, cuando BGS vale la mitad de BP, que en este caso es menos 6, entonces aquí sería menos 3, también me ha dado que vale 3. Obtengo este punto. De la misma manera podemos obtener para un valor, fíjese, ahora cuando ID es la mitad de IDSS, es decir, 6 miliamperios, y nos va a dar un valor menos 1 punto algo, ¿sí? Aquí está menos 1,8. Y cogemos y hacemos el trazo de la curva. ¿Está claro, por favor? Sí. Sí, entonces. No, el transistor que vimos hace un momento, siempre cuando la curvita es, no hay que olvidarse, ¿no? Nosotros tenemos aquí ID. Aquí tenemos BGS. Cuando nosotros tenemos el gráfico de este lado, sí, cuando tenemos el gráfico de este lado, estamos hablando que este es un transistor, sí, JFET canal N, canal N. Ahora la diferencia con el canal P es que la curvita viene de este lado. Sí, tal cual está acá. ¿Alguna pregunta, por favor? La ecuación de Shockley seguirá siendo la misma. Esta que es ID es igual a IDSS, que multiplica 1 menos BGS sobre BP, todo al cuadrado. Solamente que ahora nuestro BP ya no es negativo. Para el canal P, para el canal BP, el BP es positivo, ¿sí? Tal cual ustedes lo ven acá. Y de ahí el resto es lo mismo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, por favor. No hay. Repito, para el canal N, nuestro BP es negativo. Para el canal P, nuestro BP es positivo. Eso nomás debemos acordarnos. Y el método es el mismo para graficar. ¿Sí? Tenemos de acá. Ahora vamos. Fíjense, algo que debemos tener en cuenta y no olvidarnos jamás. Tenemos unas relaciones que son de relevancia, ¿sí? Tanto para el JFET que estamos estudiando en este momento, respecto, ¿sí?, del BJT que ya lo estudiamos antes. Entonces nosotros en el JFET tenemos que ID es igual a IDSS que multiplica a 1 menos BGS sobre BP esto al cuadrado. ¿Sí? Acá en cambio en el BJT tenemos que IC es igual a beta y B. ¿Se acuerdan que beta era que la constante? Acá, ¿cuál era la constante? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Ya se olvidaron.
Teníamos aquí las constantes eran I de SS y B, P. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Por eso es que al JFET se le llamaba, sí, un transistor controlado por voltaje, mientras que el BJT es un transistor controlado por corriente. ¿Quién es la corriente que controla el BJT? I beta, IB, ¿sí? ¿Quién es el voltaje que controla el JFET? VGS. A ver, aquí voy a poner para que... ¿Qué pasó? Se colgó. A ver, ahí sí. No. Bueno, no se colorea bien. Ya. Tenemos que aquí VGS es el factor, ¿sí?, que controla al JFET. Por eso repito, el JFET es un transistor controlado por voltaje y el BJT es un transistor controlado por corriente. Listo, aquí tenemos igual la analogía, ¿no? Tenemos en el JFET tenemos la corriente del gate, tenemos la corriente del drenador, la corriente del source, ¿sí? Y como características tenemos lógicamente que aquí, vean, la corriente del gate es igual a 0 amperios, es analógicamente lo que el voltaje base emisores en el BJT, es decir, es 0,7 voltios, ¿sí? Estas relaciones no nos podemos olvidar, repito, ¿sí? La corriente del drain es a la corriente del source como IC es A y E, tal cual acá. ¿Qué más? La ID, ¿sí?, es igual a IDSS, que multiplica 1 menos BGS sobre BP, todo el cuadrado, es A y C igual a beta y B. Beta y B, pues de aquí. Tenemos aquí. Y finalmente la última relación, la IG es igual a 0 amperios, es A, voltaje base emisor, 0,7 voltios. Este cuadrito lo deberíamos tener siempre presentes para no tener ningún tipo de inconveniente en cuanto tiene que ver al análisis de un FET o de un amplificador que tenga, en este caso, involucrado el FET. ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes. No, Inge. No. Listo. Vamos con este caso, con el análisis para unos transistores FET muy especiales, ¿no?, llamados de enriquecimiento y también de empobrecimiento. El FET se clasifica en una clase muy especial llamada los circuitos, los MOSFET, y ustedes deben a lo mejor haberlos escuchado. Y los MOSFET tenemos tanto de empobrecimiento cuanto de enriquecimiento, ¿sí? Empobrecimiento y enriquecimiento. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, estos dispositivos tienen características muy especiales para su funcionamiento. Y nosotros debemos tomar en cuenta de que no los podemos tocar con nuestra piel, es decir, con nuestros dedos, porque debido a nuestra estática, ¿sí?, nosotros quemamos el dispositivo por la sensibilidad de los mismos. Entonces, bueno, acá tenemos de cómo están construidos, que eso, digamos, no es algo que nos compete en el momento. Y aquí tenemos, ¿no? Fíjense, tenemos un MOSFET tipo tipo N de empobrecimiento. Sí, es un MOSFET de empobrecimiento canal N. ¿Cómo nos damos cuenta cuando BP es negativo?
Como BP es negativo, es canal N, ¿sí? Aquí tenemos el tipo empobrecimiento. Aquí tenemos las características, ¿sí? Sí, las características para poderlas contrarrestar. Tanto la relación entre la corriente del drenador con el voltaje drain source, así como la corriente del drenador con el voltaje gate source, ¿sí? No se olviden, cuando nosotros tenemos aquí esta relación y tenemos aquí la comparación, aquí tenemos nosotros el voltaje gate source, ¿no? ¿Sí? En el eje tenemos el drain source, pero estas curvitas corresponden al voltaje gate source, ¿sí? Por eso se hace un cotejamiento con lo de acá. ¿Sí estamos claros? Aquí en este caso es muy importante, fíjense, ¿por qué se diferencia del FED común y corriente? Eso es la parte que nosotros debemos de tener en cuenta. Nosotros, fíjense, en el FED común y corriente, en el que venimos estudiando hasta hace unos momentos, sí, teníamos las curvitas así, ¿verdad? Sí, teníamos desde aquí, y pum, sí. Y estas, lógicamente, veníamos así, 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 así. Sí, este es el FED común. La diferencia, fíjense, aquí tenemos nosotros I de SS. Aquí tenemos nosotros BP. Negativo, desde luego, no sería menos BP. Este es un FED, sí, o JFED, que es lo mismo. Este es un FED canal N. Sí. El canal P sería algo así. Tenemos, ay, perdón. Tendríamos así, ¿no? Aquí tendríamos BP positivo. ¿Sí? Entonces tendríamos nosotros ahí, este en cambio sería un FED canal P. Si nosotros hacemos analogía del FED canal N con el MOSFET tipo empobrecimiento, ¿qué le ven diferente? A ver. Jóvenes, pregunto a la sala. ¿Qué le ven diferente? ¿O está igualito? El BP es positivo y el otro negativo. No, pues no, ñaño, no. A ver, repito. Las curvas que están en café, solo en café, ¿sí? ¿En qué se diferencian respecto de estas curvitas que están aquí en azul? ¿O tú les ves igual? O sea, que alguna diferencia tiene que tener. Que las del café empiezan desde cero, Inge. Excelente, ojo. Fíjese, las otras mueren desde aquí, o sea, sí está claro, empiezan desde IDSS, sí, y aquí sería, este sería mi VGS. Este sería mi VGS igual a. Igual a cero, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Y tendría valores siempre negativos, ¿no? Sí, o sea, estarían en este ámbito. No se olviden porque este eje corresponde a quién? A B, G, S, ¿sí? Todo este eje es VGS, sino que aquí VGS es igual a menos BP. Entonces,
La diferencia con este de aquí, con el MOSFET, ojo, MOSFET de empobrecimiento, canal N, es que ya este MOSFET soporta valores superiores a IDSS, ¿sí ven? Aquí está IDSS. Soporta valores superiores y también soporta valores positivos de BGS, ¿sí ven? ¿Sí ven? El otro estaba aquí en este ámbito. Ahora este resulta que ya me puede, sí, puedo tener un valor positivo. No sé si me hago entender ahí. O sea, este exceso de la curvita en azul y el exceso de esta curva acá también en azul me indica que, repito, mi MOSFET de empobrecimiento canal N ya soporta corrientes superiores a IDSS y también soporta un voltaje P positivo. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí estamos claros? Jóvenes. Jóvenes. Inge. ¿Sí? Ya. Sí. Listo. Vámonos así. Vamos al tipo, al empobrecimiento canal P, que sería ¿cuál en cambio ahora? Sería el de rosado. No sé si estamos claros, ¿sí? Entonces, ahora nuestra curva se irá más hacia acá, ¿sí? Y soportará ahora, en cambio, BP. No se olvide que el canal P, BP es positivo, pero el MOSFET, ¿sí? De empobrecimiento canal P ahora soportará corrientes IDSS, ¿sí? Superiores a IDSS normal. Y eso provocará que mi BP también ahora sea positivo. Aquí tenemos, ¿sí ven? ¿Sí? ¿Estamos claros, jóvenes? O sea, en pocas palabras, estas curvitas para los dos casos se alargan. Dado que se alarga, entonces a esta le corresponde un BP, BP negativo para la curvita en rosado. Y en el caso de la curva en café le correspondería un BP positivo. ¿Estamos claros, por favor? ¿Sí? Ya, entonces, listo, tenemos acá, ¿dónde está? Ya vimos el empobrecimiento, canal N, canal P. Ya está. Ah, el símbolo. El símbolo tenemos acá. Tenemos aquí, fíjense, parecido al FED normal. Solamente que tenemos de esta manera, ¿sí? Aquí está el que más se utiliza, este de aquí. Estos dos, ¿sí? Tenemos en este caso canal N, canal P, ¿sí? Canal N, canal P. Parecido, vea la relación. ¿Se acuerdan? Ay, el lápiz se perdió. Miren, nosotros teníamos así, ¿no? Este era el canal N. Sí, la flechita entrando a la placa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este igual, la flechita entrando a la placa es canal N. Voy acá. Acá. Este es el canal P. El canal P saliendo de la placa, ¿sí? Igual aquí de la placa esta sale y tenemos este el canal P, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes quieren hacer una analogía para facilitar las cosas. Este de aquí es el de acá, como este el de acá o viceversa, ¿sí? Sí, cualquiera de las dos son aceptables o son factibles de poner, cualquiera de las dos. ¿Listo? Vamos acá. Fíjense, estos son los tipos
empobrecimiento, canal N y canal P. No se olvide, canal N y canal P. El MOSFET. Ahora vamos al MOSFET tipo enriquecimiento. Asimismo, tenemos enriquecimiento canal N y MOSFET tipo enriquecimiento canal P. Pero para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta la ecuación de Shockley de diferente manera. Shockley hizo un análisis y lógicamente hace la aplicación de una ecuación especial en este sentido, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí nosotros, fíjese el tipo de enriquecimiento, ¿no? Tenemos acá, aquí está, ¿sí? Este es tipo de enriquecimiento canal N, ahora viene al revés. Esta curvita, como es de enriquecimiento, ahora viene acá, del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho. Las curvas estas se siguen manteniendo, ¿sí? Ahora ya tenemos un valor especial para IDSS y también para BGS, ¿sí? Repito, ahora esta curvita en café, le voy a dibujar en azul, ¿sí? Voy a ponerle algo paralelo, ¿no? Como quien dice así. Ahí está. Y las curvas de estas de café se mantienen, ¿no? Solo que ahora ya no es mi BGS igual 0. Ahora ya tengo otro valor. Mi BGS va a estar acá abajo, el BGS 0, y va a ir creciendo, ¿no? De manera positiva. De manera positiva, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, más 6 voltios, más 7 voltios, más 8 voltios, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué pasará en cambio con el tipo perdón, este es enriquecimiento canal N. Con el enriquecimiento canal P, ¿qué pasará? Fíjese, vamos a tener algo similar, ¿no? Aquí tenemos el tipo enriquecimiento canal P. Ahora nuestra curvita de aquí se pasa del otro lado. ¿Dónde está? Voy a ponerla esa en verde. Tenemos aquí más o menos así, ¿no? Ahí tenemos, ¿sí? Y la curva ahora, aquí tenemos nosotros nuestro eje es igual a, ¿sí? Nuestro eje es igual a 0 y va a ir creciendo ahora negativamente, ¿no? Menos 3, menos 4, etcétera, etcétera. Mientras en el canal N iba creciendo positivo, en el canal P va creciendo negativamente. ¿Quién? BGS. ¿Sí? Eso debemos tomar en cuenta. Estas son nuestras 4 curvitas, digamos, ¿no? ¿Sí? Repito, las de café, MOSFET de empobrecimiento canal N, las de café conjuntamente con la de rosado, MOSFET de empobrecimiento canal P, ¿sí? Lógicamente tiene que pasar nomás acá, ¿no? Entonces, luego tenemos la curvita en azul, corresponde al MOSFET enriquecimiento canal N, y el otro es MOSFET de enriquecimiento canal P, para tener una consecuencia, ¿no? Fíjese. La curva de rosado y la de verde son MOSFET canal P, la de rosado tipo empobrecimiento, la de verde tipo enriquecimiento. ¿Preguntas? Sí. Tenemos acá. De ahí viene unos transistores especiales llamados los BMOS y los CMOS. Esos no los vamos a estudiar porque casi eso no tenemos muchas aplicaciones. No tenemos aquí el BMOS y el CMOS que les decían. Son dispositivos ya con características muy, muy, muy especiales y entre otras cosas, la diferencia con los FET normales y con los BJT es que estos son muy, muy, muy sensibles y son excelentemente para fabricación de circuitos integrados empaquetados, porque se puede empaquetar en un solo dispositivo
miles de transistores, ¿no? Miles de transistores. Aquí el limitante es la disipación de calor. Entonces, por eso es que hoy tenemos nosotros nuestros dispositivos, no sé si se han fijado, ahora tenemos computadores con disco sólido, ¿sí? Con sistemas de aireamiento mucho más mejorados que los anteriores. ¿Por qué? Porque resulta que estos dispositivos disipan mucho calor y su tendencia es quemarse. Entonces, pero de ahí en el resto, pues la fiabilidad que presentan, el manejo para poderlos utilizar en la construcción de circuitos integrados, pues es muy eficiente, ¿sí? Repito, de ahí que se puede construir circuitos integrados muy pequeños, ¿sí? Reuniendo varios de estos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Y como siempre me olvido de grabar, Dios. Recording in progress. Listo. Una pregunta. ¿A ustedes en las otras materias les piden que alguno de ustedes grabe o el profesor que da su clase graba? Cada ingeniero graba, ¿Perdón? cada ingeniero sabe grabar automáticamente, creo. Ay, está triste, porque yo a veces, yo sí, la verdad, tengo que reconocer, yo sí me olvido por estar preocupado de la clase, me olvido de grabar. Bueno, porque alguna vez algún compañero me dijo que pedía a los estudiantes que graben. Bueno, tenemos otros dispositivos que son parte de los FED, que en este caso estamos hablando de los MESFET, ¿sí? Sí, tenemos aquí los MESFET y que estos, igual tampoco estos no los vamos a ver. Básicamente nosotros, para efectos de trabajo o lo que sea, hemos de utilizar el FED y los MOSFET, tanto de empobrecimiento cuanto de enriquecimiento. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Sí, por ejemplo, aquí tenemos un FED. ¿Sí? ¿Qué canal será este? A ver. Bueno, aquí está a la derecha. Pregunta. Tenemos canal N. ¿Sí? Aquí tenemos un canal N de empobrecimiento. ¿Cómo se dan cuenta cuando esta curvita sobrepasa? ¿Sí ven? Es prácticamente la misma que la de acá, ¿no? Solamente que sobrepasa o se pasa al valor positivo. Así sería, de BGS. O sea, BP va desde el menos hacia el más. Así sería. Aquí tenemos las curvas características. Vamos acá, vámonos ahora. Sí. La parte de polarización de los FET. Eso tenemos acá. Estas cuatro ecuaciones que son ya prácticamente una repetición de la tablita de resumen de la analogía que les había hecho. ¿Se acuerdan? Sí. Que G es semejante a 0 amperios, lo que voltaje base emisor era 0,7 voltios en el BJT. ID es igual a IS, lo que en el BJT IC es semejante a IE. ¿Se recuerdan? Y aquí tenemos ID es igual a I de SS, que multiplica 1 menos BGS sobre BP, esto al cuadrado, lo que IC es igual a beta y B. ¿Sí se acuerdan? Hace un momento había la tablita de analogía. Y esta que aparece, ¿no? Esta que aparece que es una variación de la ecuación de Shockley. O sea, no se olvide. Esta variación de la ecuación de Shockley, ¿sí? Es la que nosotros debemos utilizar cuando hacemos el análisis de los dispositivos MOSFET, tanto canal N cuanto canal P, de enriquecimiento y de empobrecimiento. ¿Sí estamos claros? Sí. Y también, bueno, aquí estos usamos para los MESFET. No, yo no les nombré a los MESFET porque los MESFET, esos les dije que no vamos a utilizar. Solamente los FET y los MOSFET. ¿Listo? Y aquí, fíjense, igual tenemos nosotros. Mismo caso que el BJT. Tenemos
circuito de polarización fija. ¿Sí? Tenemos, en este caso, fíjese, para el circuito de polarización fija, hacemos el mismo análisis que el BJT. ¿Sí? Entonces, no se olvide que el VGS, el voltaje del gate, es mayor o más positivo que el source. El voltaje del drain es mayor positivo que el source. Y también el voltaje del drain es más positivo que el gate. ¿Sí? Es muy similar el análisis a la configuración de polarización con el BJT. ¿Sí se recuerdan cuando, voy a poner aquí, nosotros teníamos aquí el colector, decíamos aquí está el emisor, y decíamos aquí está la base. ¿Y se acuerdan que poníamos aquí más, menos, voltaje base emisor? ¿Sí? Poníamos así. Aquí sería más, menos, voltaje colector emisor. Acá sería más, menos, voltaje colector base. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahora es lo mismo. Voy a borrarlo de verde. Así. Lo de la derecha. Ahora tengo lo siguiente. Ahora tengo más, menos, voltaje drain source. Tengo más, menos, voltaje drain gate. ¿Sí? Y aquí tengo más, menos, voltaje gate source. ¿Listo, jóvenes? ¿Sí? ¿Dónde está? Ahora se voy a borrar todos los dibujos. ¿Sí? Y así para cada una de las polarizaciones. Absolutamente para cada polarización. Preguntas, por favor. Jóvenes. Jovenazos. ¿Escuchan? No, Inge. Ya. Entonces, hasta ahí la parte de teoría de los FED. En la próxima clase, que es el día de mañana, iniciamos con el estudio del amplificador operacional. De esto voy a tratar del segundo parcial, de que todo sea más bien práctico, que voy a evaluarlas a manera de proyectos los que ustedes vayamos subiendo, ¿no? Ahorita en este momento me voy a ingresar al aula virtual para habilitarles y me puedan subir en esta hora y cuarto que queda. ¿Les parece? Jóvenes. Sí. ¿Sí? Eso, ya. Entonces, los que desean pueden quedarse en el aula, los que no pueden abandonar el aula. Listo. Recording stop.